Ahí sí. Buenos días, jóvenes. Gusto en saludarlos. Hoy día un lindo día de mañana con algo de sol. La clase de física de hoy tiene relación con la actividad que hicimos la semana pasada, que fue el ingreso, o sea, perdón, no fue el ingreso, fue el comienzo de ejercitar ya los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente, se los voy a volver a recordar hoy día, tienen que ver entonces con los elementos que forman el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a trabajar solamente en problemas relacionados con velocidad, distancia y tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a aplicar la fórmula en distintas maneras, cosa que vayamos variando o vayamos cambiando la variable que se necesita. Recuerden que hay tres variables importantes, ¿no? La velocidad media, la distancia y el tiempo. Y en la fórmula que se utiliza para el cálculo de la velocidad media, obviamente aparecen la distancia y el tiempo, y dependiendo entonces el enunciado del problema es lo que nos estarán requiriendo para nosotros sacar el resultado final. Algunas cosas iniciales que son importantes. Les reitero por favor que revisen las guías. Les reitero por favor que revisen las clases. Les reitero por favor que manden en tiempo perentorio las guías que están pendientes. En algún momento esto se va a cerrar y ustedes van a quedar sin evaluación. Lo otro importante con respecto a las clases que estamos teniendo. Ahora la clase de física va a ser el día jueves en la mañana, perdón, el día miércoles en la mañana, con ustedes primero y segundo, y les voy a pedir por favor una vez más, antes que esto sea de otra forma pedido, que a mí me interesa poder ver sus caras y el micrófono encendido para poder interactuar. No hay nada peor para un profesor en general o para ustedes que estén en esta situación en la cual se enfrentan a un grupo de alumnos y no haya ningún mínimo ni asomo, excepto algunos que siempre lo hacen, de alguna respuesta con respecto a un sí y a un no. Eso es lo peor que puede pasar dentro de la comunicación. En la comunicación, chicos, para que aprendan, se requiere un emisor y un receptor. El emisor soy yo en este momento con un mensaje, los receptores son ustedes. Por lo tanto, también ustedes al momento de recibir el mensaje tendrán que darse cuenta si comprendieron el mensaje o no lo comprendieron. Entonces, ¿de qué forma yo me daré cuenta en este momento bajo estas circunstancias? Que aparentemente todavía no se solucionan porque no tenemos una vuelta a clases clara, una fecha determinada. ¿Cómo vamos a terminar entonces el semestre si hemos estado simplemente en silencio? Por lo tanto, yo se los pido, antes que llegue de manera perentoria a través de los apoderados, por favor, conéctense, aunque estén acostados, no importa, pero me interesa que participen. ¿Ok? Bien, yo sé que van a entender perfectamente bien porque ya son, si bien es cierto, son jóvenes, pero son jóvenes que comprenden perfectamente bien la situación. ¿Okay? Y esto es con todo orden de cosas, no solamente con biología, sino que también con los demás ramos, y particularmente en el mío que es de biología también. ¿Qué vamos a ver acá? Para recordar algunos conceptos. Recordar el concepto de movimiento. El movimiento, como ustedes saben, es cualquier tiempo, cualquier cambio de posición de un móvil. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si tenemos un punto A acá y tenemos un punto B aquí, simplemente se produce un movimiento de A hasta B, teniendo siempre como referencia, teniendo siempre como guía, ¿no? Un punto de referencia. Es la única forma de que nosotros podamos ver si nosotros hemos avanzado en un trazo determinado de distancia, cuánto hemos avanzado a través de un punto de referencia. Sin punto de referencia no podemos saber cuánto es lo que realmente hemos avanzado. Cuando uno describe un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a describir dos hechos bien importantes. Aquí yo tengo un cuadro que es bastante simple, y lo tengo acá que nos va a servir. Vamos a poner acá el movimiento, y les voy a dejar tiempo para que lo copien. ¿Ya? Vamos a poner el movimiento. El movimiento está compuesto de tres elementos, ¿no es cierto? Que es la trayectoria, vayan anotando, trayectoria, está formado por la velocidad, que es un elemento importante, o la velocidad media, la rapidez,
velocidad, y está formado por otro elemento importante que ustedes muy bien saben que es el desplazamiento. Entonces, haciendo bien este cuadrito en su cuaderno, van a poder observar entonces que es mucho más simple estudiar sin memoria, sino que simplemente por comprensión. El movimiento, que ya sabemos que es el cambio de posición de un móvil de A hasta B, teniendo como referencia siempre un punto, me dice a mí que el movimiento está compuesto de tres elementos básicos: la trayectoria, la velocidad y el desplazamiento. ¿Perfecto? En el caso de la trayectoria, para que ustedes la comprendan bien, es la forma del camino. La forma del camino. Perfecto. Con respecto al desplazamiento, este es el que mide el cambio de posición, mide el cambio de posición, ¿ya? Mide el cambio de posición con respecto a un punto de referencia. Eso lo voy a explicar. A un punto de referencia. Estoy tratando de hacer lo más claro posible en este sentido. Tres elementos básicos entonces de la trayectoria, del movimiento. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, recuérdense esto, rectilíneo uniforme, porque existen más tipos de movimiento, ustedes lo saben. La trayectoria es la forma del camino. Entonces, no necesariamente el camino es recto, ¿sí? Porque el camino se hará conforme a los obstáculos que tengamos enfrente. ¿De acuerdo? Si yo tengo obstáculos enfrente, no puedo seguir en línea recta, tengo que hacer un zigzag. Eso está indicando entonces que la trayectoria de este móvil para transportarse de un punto A a un punto B no necesariamente es recto. ¿Perfecto? Ok. La velocidad ya sabemos que es el tiempo que demora en el fondo en recorrer una distancia. Eso es lo que se llama la velocidad, el tiempo que demora en recorrer una distancia. Sean kilómetros, metros, metros, centímetros o metros. Lo que sea. Una distancia a Santiago son 110 kilómetros, el punto de Santiago, que es el punto central, que es la plaza de Santiago, es el punto cero. Yo desde mi casa tengo 115 kilómetros de ahí hacia allá, esa es la distancia. Teniendo el tiempo, ¿cuánto es lo que yo me demoro? 1 hora 3/4, 1 hora y media, 1 hora 30, yo puedo calcular mi velocidad media. ¿Okay? Y en este caso, el desplazamiento tiene que ver con el cambio de posición, es decir, cómo yo me cambié, ¿ya?, de un lugar a otro teniendo un punto de referencia siempre. Espero se lo hayan copiado, si no, simplemente lo pueden ver nuevamente repitiendo esta clase, en esta parte. Ok. Con respecto a la trayectoria, vamos a ver la trayectoria. ¿Qué es lo que decía la trayectoria? ¿Qué es la forma del camino? La trayectoria es la forma del camino. ¿Qué implica eso entonces? Que si yo tengo el punto A de inicio acá, y quiero llegar al punto B, que está acá, yo tengo dos alternativas. Si en ese movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hablar del movimiento en general primero, el movimiento en general, olvídense el rectilíneo, solamente movimiento en general. Vamos a ver que tenemos una posibilidad de llegar de manera recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa para mí sería la trayectoria, porque la forma del camino para llegar de A hasta B me da una recta, es decir, yo puedo caminar en forma recta sin tener ningún problema en el transcurso del viaje. ¿Cuál es la otra posibilidad que tengo de viajar acá? La otra posibilidad es que yo tenga obstáculos entre medio y simplemente, a ver, vamos a poner los obstáculos por acá. Aquí tengamos obstáculos. Esto es lo mismo que estar, chicos, en un supermercado. Disculpen. Esto es lo mismo que estar en un supermercado. Nos tienen hechos los pasillos a nosotros para que está diseñado de tal manera para que vamos en forma recta mirando hacia los costados. Pero si yo quiero evitar eso y quiero ir definitivamente al pan desde un extremo a otro, yo no me voy a ir por las rectas, yo voy a tratar de hacer un camino lo más pronto posible. Por lo tanto, la trayectoria
no es recta. En este caso la trayectoria será, la vamos a ver acá, la trayectoria será que debido a los inconvenientes que yo tengo, yo voy a hacer esto. Y eso para mí es una trayectoria. Es decir, podría haberlo hecho así, pero en ningún caso recto, ¿no? En ningún caso recto. La trayectoria entonces es la forma del camino. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? En base a esta información, obviamente obtenemos otros tipos de movimientos. El rectilíneo, el circular, el curvilíneo, la hipérbole. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos una pelota para encestar, ¿se acuerdan que la pelota hacía una curva? Ese es otro tipo de movimiento que está dado por la trayectoria. Pero en el caso particular del movimiento rectilíneo uniforme, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Dijimos entonces que este desplazamiento de acá correspondía a la trayectoria, ¿no es cierto? Es decir, en un movimiento rectilíneo, es decir, siempre recto, mi trayectoria en este caso, perdón, mi desplazamiento en este caso también va a ser recto. Por lo tanto, ambos movimientos, ambas componentes del movimiento, trayectoria y desplazamiento, son rectos. Aquí no hay desviación, porque el movimiento rectilíneo, línea recta, es directa. No hay ninguna otra cosa que le entorpezca su movimiento. Por lo tanto, la trayectoria va a coincidir con el desplazamiento. Que en este caso, vamos a hacer aquí que esté el desplazamiento, supónganse ustedes, y aquí la trayectoria. Por lo tanto, ambos son exactamente iguales. Solamente en el movimiento rectilíneo uniforme. Aclarados estos conceptos entonces, ¿sí? De los movimientos, de los tipos rectilíneos, de que, y retrocediendo un poco, aquí es el único caso donde realmente se ve que la trayectoria y el desplazamiento coinciden en una línea recta. ¿Perfecto? Ok. Vamos a otros elementos. Cuando uno quiere medir la velocidad, es decir, cuánto se desplazó, cuánto tiempo demoró o qué distancia recorrió, nosotros vamos a empezar a usar tres variables para el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la fórmula a la velocidad se le llama rapidez media en este momento, que se escribe de esta manera. Una v más una m va a ser igual entonces a la distancia recorrida partido por el tiempo. El tiempo. ¿Cómo vamos a medir ahora esta situación? ¿Cuáles son las unidades que estamos usando para poder medir bien esto? Que es lo importante, porque más de alguna vez nos vamos a encontrar en que la distancia está en una medida y el tiempo está en otra, y sabemos perfectamente bien de que la distancia se puede medir en metros y kilómetros para el caso particular, metros y kilómetros, y el tiempo en segundos y horas, por ejemplo. Veamos. ¿Cómo yo calculo la velocidad? La velocidad, entonces, yo se lo puse acá, aquí, es igual a la distancia recorrida, es decir, cuánto anduve yo en este momento, partido por el tiempo, es decir, cuánto tiempo yo utilicé en recorrer 10 kilómetros, supongamos ustedes. Perdón, 10 kilómetros. Voy a borrar para que no tengan confusión. Entonces, la velocidad media, 10 kilómetros yo corrí. ¿Ya? Caminé 10 kilómetros, ¿cuánto tiempo demoré? A mí lo que me interesa saber es la velocidad media. ¿De acuerdo? ¿Cuánta distancia recorrí en un tiempo determinado? Y esto implica que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad que se alcance cada cierto trecho generalmente es pareja. El promedio final es la velocidad media. En algún momento podría avanzar, en un momento podría, pero el promedio final, desde A hasta B, del inicio hasta el fin, va a ser el promedio final de lo que yo obtuve en términos de velocidad, en términos de tiempo y en términos de distancia. Ok. La velocidad, la vamos a poner aquí, la podemos calcular, la velocidad media, generalmente la vamos a entender en metros, segundos
o kilómetros hora. Entonces, aquí yo tengo la primera expresión. La velocidad, entonces, si se fijan, metros y hora, metros segundos, es decir, distancia y tiempo, o distancia y tiempo. ¿Qué cambia acá? Acá por segundos, partido por, acá por metros partido por segundo, y acá kilómetros partidos por hora. ¿Está claro entonces? Ok. La distancia. Dijimos que la íbamos a calcular en metros, ¿ya? La podemos calcular en metros, la podemos calcular en centímetros y las podemos calcular en kilómetros. La distancia. Pero para comodidad de todos ustedes, solamente vamos a trabajar en metros y en kilómetros. La distancia, en metros y en kilómetros. Y el tiempo, dijimos que podíamos trabajar en segundos, minutos u horas. En este caso, el tiempo lo vamos a solamente a trabajar en tiempos de segundo y en tiempos de hora, para no complicarnos. Se puede usar cualquiera de los tres, pero aquí lleva obviamente que ustedes también tengan una confusión en el momento de reducir, cambiar kilómetros a metros, de subir metros a kilómetros. Ustedes saben que una hora tiene 3.600 segundos, que un minuto tiene 60 segundos, y en ese juego se pueden, por ahora, para que les sea fácil para ustedes, vamos a trabajar exclusivamente, en este caso, trabajamos exclusivamente en este caso en variables que son más simples de cotejar. Es decir, vamos a presentarlos según la forma. Reitero entonces, para calcular la velocidad, ¿ya? Yo simplemente necesito dos datos. Necesito la distancia y el tiempo, y yo obtengo la velocidad. Veamos qué sucede ahora cuando nosotros al observar o leer y comprender el problema que nos ponen enfrente, ¿qué es lo que realmente nos están pidiendo? ¿Nos estarán pidiendo la velocidad? ¿Nos estarán pidiendo el tiempo o la distancia? Pues, dependiendo de la variable que nos pidan, también es la expresión de la fórmula. Está claro entonces que si a mí me piden la velocidad media, yo simplemente digo que la velocidad media es distancia partido por tiempo. ¿Perfecto? Bien. ¿Qué pasa si ahora me pidieran la distancia? Es decir, yo la distancia no la tengo. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, la distancia es igual a la velocidad media, multiplicado por el tiempo. ¿Qué pasó acá en esto? Como la distancia la traje para acá, me queda entonces la multiplicación. Y esta es la fórmula para calcular la distancia. Por lo tanto, en el problema, cuando a mí me dicen que alcanza una velocidad media de 50 kilómetros a la hora y en ese proceso se ha demorado 30 segundos, le están dando dos variables. Le están dando la velocidad y le están dando el tiempo. Por lo tanto, haciendo el producto entre estos dos elementos, ¿no? Haciendo la multiplicación, yo obtengo la velocidad. Y la otra alternativa que nos queda es cuando nos pidan el tiempo. El tiempo en el fondo es simple porque queda, el tiempo pasa aquí arriba, ¿ven? Y la velocidad baja, por lo tanto el tiempo me va a quedar distancia partido por velocidad media, perdón, por velocidad media. Perfecto. Entonces ahí están las tres variables de esta fórmula. Están las tres variables de esta fórmula. Distancia, velocidad, distancia partido por tiempo. Tiempo, distancia partido por velocidad. Y distancia, como ustedes lo pueden ver acá, esta fórmula yo la voy a poner aquí encima cuando ya ahora empecemos a desarrollar algunos problemas. ¿Les parece? Bien. La ventaja que tienen ustedes en este momento de poder calcular es que como tienen la clase y no han entendido algunas cosas, pueden parar y revolver, o sea, rebobinar el video para que poderlo ver correctamente bien qué fue lo que no comprendieron. Como norma general entre nosotros, yo les voy a sugerir que así como aparentemente hayan comprendido, vuelvan a revisar dos veces el video porque aparecen dudas. Esas dudas, si no son capaces ustedes de resolverlas, por favor las anotan y en la clase del próximo miércoles en la mañana,
profesor, tengo una duda con respecto a este problema o tengo una duda con respecto a esta fórmula. La única manera que yo realmente me pueda verificar cuánto es lo que ustedes han comprendido, y es en base no a la respuesta, es en base a las dudas que tengan. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a anotar aquí el formulario. Velocidad media, distancia partido por tiempo. Distancia es igual a velocidad media por tiempo. Y finalmente, el tiempo va a ser distancia partido por velocidad media. Este para nosotros es el Padre Nuestro en este caso, es decir, que jamás se nos debe olvidar. ¿Ya? Ahí están las tres variables que puede tomar la fórmula para calcular la velocidad media. Apliquemos algunas cosas. Veamos. Yo traje algunos problemas que son simples. Por ejemplo, dice, una persona dice, camina 30 pasos en 2 minutos. Camina 30 pasos en 2 minutos. 30 pasos en 2 minutos. ¿Ya? Y aquí nos dan pasos, pero no sabemos qué distancia. Entonces me están diciendo que cada paso dice que es de 30 centímetros. Es decir, si yo ahora calculo esto, ¿no es cierto? Si yo ahora calculo esto, los 30 pasos los multiplico por centímetros, voy a tener la distancia que recorrió, ¿no es cierto? Por lo tanto, y me están hablando de minutos. Por lo tanto, yo puedo calcular minutos con centímetros, no tengo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Por lo tanto, ¿qué dice la fórmula? ¿Cuál tenemos que aplicar arriba? Ah, me falta la pregunta. ¿Cuál es el valor de la velocidad media? ¿Cuál es el valor de la velocidad media? Entonces, calculemos. Ya tenemos el tiempo. 2 minutos. 2 minutos. Ya tenemos la distancia, que la sacamos entre los pasos y la distancia entre cada paso. Por lo tanto, me van a dar ahí 3 por 3 son 900 centímetros. ¿Ya? 900 centímetros. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es calcular entonces la velocidad. ¿Qué me están pidiendo acá? Yo no sé la velocidad media. No la sé. Y la distancia sé perfectamente bien que de aquí 3 por 3 nos dan en 900 centímetros, ¿no es cierto? Nos dan 900, pongamos acá, 900 centímetros. Y la distancia el tiempo son 2 minutos. 2 minutos. Ahora, si esto lo lleváramos a metros por segundo, me quedarían, en este momento, 900 son 9 partido por 120. Porque si son 2 minutos y lo multiplico por 60, me da 120. Y aquí, ustedes saben que en cada metro hay 100 centímetros, por lo tanto tengo 9. Entonces, según eso, si mis cálculos no me fallan, esto debería estarme dando aproximadamente entonces la mitad de 9. Perdón, vamos a ocupar mi calculadora súper cachirupe que tengo acá. Vamos entonces a ver que tenemos 9 dividido por 120. Nos da en metros segundos 0,75 metros segundos. Esa es mi velocidad media. ¿Perfecto? Esa es mi velocidad media. Por lo tanto, 30 pasos, y cada uno de ellos son 30 centímetros. Aquí tengo 3 por 3 son 9. 30 por 30, claro, me faltan ceros acá. A ver, chicos, aquí me equivoqué. 30 por 30. No, está bien, esto de 900, perdón. 900, ahí sí.
Entonces, tal como estaba acá. Entonces, acá llevados a metros, yo tengo 90, y acá tengo 2 minutos 120 segundos. Por lo tanto, mido en este caso, o hago esto, ¿ya? Y me quedaría 90 partido por 12. A ver, 90 dividido por 12, me daría, perdón, 7,5 metros por segundo. Eso es lo que yo me demoraría, ahora sacando los ceros, obviamente que alcanzaría eso. La respuesta final es 7,5 metros por segundo. 7,5 metros por segundo. Es decir, yo teniendo un paso de 30 centímetros cada uno y 30 pasos, ¿ya? En una distancia que ya sé perfectamente bien que me la está dando acá, que son 9 metros, y ocupo en esto 2 minutos, que son 120 segundos, simplemente aplico la distancia partido por el tiempo y aquí me da 7,5. Ok. Ese es un problema sumamente simple, de los cuales vamos a hacer algunos más, por supuesto. Veamos entonces. Veamos entonces algunos simples. Por ejemplo, dice, yo necesito una persona, ¿ya? Una persona se encuentra en la avenida Libertad con 1 Norte. Ese es un punto de referencia, chicos, recuerden eso. ¿Ya? La persona entonces se encuentra en esa intersección. Por lo tanto, se desplaza entonces, perdón, se desplaza hasta 8 Norte, obviamente por Libertad. 8 Norte. ¿Ok? Y sabemos que entre Libertad y 8 Norte existe una distancia aproximadamente de 1 kilómetro. ¿Cuántos metros son 1 kilómetro? 1000 metros. Perfecto, siempre teniendo la posibilidad de manejar kilómetros hora o metros segundos. Ahora, el tiempo que esta persona se demora, emplea en caminar prácticamente 1000 kilómetros, es decir, de Libertad 8 Norte, el tiempo, lo vamos a poner ahí, es igual a 600 segundos. Es decir, en este caso serían metros por segundo, 600 segundos. Fíjense en este momento que yo estoy usando segundos y metros, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en hacer esa reducción. ¿Recuerdan? Metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo. Entonces, 600 segundos equivalen a ¿cuántos minutos? Equivalen a 10 minutos. Pero yo lo llevé todo a metros para no confundirlos y ahora simplemente aplico las fórmulas. Velocidad media es igual a distancia partido por el tiempo utilizado. ¿Qué me dice entonces acá? Ahora yo empiezo ¿cómo se llama? A reemplazar entonces las variables que tengo y obviamente dejaré incógnita la que no conozco. Pero como me están pidiendo la velocidad, en este caso, me están pidiendo la pregunta ¿cuál es? La velocidad media. Me están preguntando en este momento. Por lo tanto, la velocidad media está aquí. Yo no la sé. Pero sí tengo los datos de distancia, que eran 1000 metros, es decir, 1 kilómetro, 1000 metros, ¿ya? Partido por el tiempo, que son 600 segundos. Todo llevado a metros segundos.
¿Qué hago acá en este momento? Simplifico. Simplemente me llevo los ceros que están acá y al final el producto que yo voy a hacer es 10 partido por 6. Por lo tanto, para mí, la velocidad media que tardo, que desarrollo en recorrer 1000 metros en un tiempo determinado de 600 segundos o 10 minutos, como quieran ustedes ver, simplemente me da el producto de 10 partido por 6 y lo vamos a corroborar. Vamos a quedar acá. Aquí 10 dividido por 6 me da 1,6. 1,6 metros por segundo. Ahí está hecho entonces el primer problema. Sumamente sencillo. Ahí. ¿Cómo lo interpreto esto? Simple. Que yo, habiendo caminado 1000 metros y habiéndome demorado 600 segundos para lograr esto, mi velocidad media es de 1,6 metros por segundo. Para poder llegar a esta cifra, entonces, del tiempo acotado, del tiempo necesitado, yo tengo en este instante un promedio de velocidad de 1,6 metros por segundo. Eso es lo que yo, la velocidad que ocupo en recorrer la distancia de 1 kilómetro, ¿sí? Con un tiempo determinado de, en este caso, de segundos que eran 10 minutos. ¿Cuál es mi velocidad media? ¿A qué tranco fui? A eso se refiere. Todos estos problemas después los pueden ver ustedes resolviendo su propia, viendo su propia grabación. Veamos otro. Veamos otro. Dice un nadador, ¿ya? Un deportista que hace natación, ¿ya? Dice, debe cubrir la distancia de cubrir, perdón, vamos a arreglar esto porque yo siempre escribo como, debe cubrir la distancia pongan entre medio la D, para que se acuerden de la fórmula, de 10.000 metros. Es decir, 10 kilómetros. Dice la distancia. Y se demora el tiempo en cubrir esos 10 kilómetros, se demora 900 segundos. Fíjense que aquí yo simplemente le estoy dando la distancia en metros y el tiempo en segundos, por lo tanto no tengo ninguna reducción que hacer. Esto lo podría haber hecho de otra manera, le podría haber visto, en vez de 10.000 metros, podría haber puesto 10 kilómetros, pero acá, debajo del kilómetro no pueden ir los segundos, tendrían que ir las horas. Pero cuando ya estemos más acostumbrados a la reducción, sí podemos hacer porque evitamos los ceros. ¿Qué me está preguntando acá en este momento? Dice, ¿cuál es su velocidad media? Por lo tanto, ¿qué velocidad media él desarrolló recorriendo el 1000 metros en 900 segundos? Simplemente yo aplico la fórmula. Velocidad media es igual a distancia partido por tiempo. Por lo tanto, me va a quedar aquí. Velocidad media es igual a la distancia, que son 10.000 metros, y se demoró 900 segundos. Simplemente aquí yo elimino los ceros y me queda entonces 100 partido por 9. Y este cociente de 100 partido por 9, dividido por 9, me da 11,1, es decir, 100
100 partido por 9, claro, me da prácticamente esto llevados a, nos lleva, perdón, a 100.1, perdón, a 11,1 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, él, para poder lograr todo esto, que ocupara un tiempo máximo de 900 segundos en correr 10.000 metros, él desarrolló una velocidad de 11.1 metros por segundo. O sea, esto es obviamente por las variables, obviamente esto debería ser un poco menos, ¿no? Porque 11 metros por segundo es bastante velocidad. Pero lo que me interesa, chicos, es que ustedes se familiaricen con esta fórmula: distancia y tiempo. Y ahí lo van jugando. Ok. Veamos. Vamos a jugar el último con velocidad, porque después vamos a cambiar la distancia y vamos a cambiar uno con tiempo, para que lo tengan de otra manera. El Arturo Vidal, que juega en Barcelona, ¿ya? Arturo Vidal, que es jugador de fútbol, el otro día dijo que había recorrido 10.000 metros en su entrenamiento en el tiempo, perdón, la distancia entonces son 10.000 metros. Aquí está la distancia, ¿ya? Y había recorrido esta distancia en, ¿cuántos? ¿A dónde está? En 5 minutos, que son 300, que son 5 por 6 son 30. Hagámoslo bien para transformarlo bien esto en segundos. Esto sería 60 por 5. Me da 300 segundos. Por lo tanto, el tiempo, 300 segundos. Aquí tengo el tiempo, chicos. Me están preguntando qué velocidad media desarrolló entonces Arturo Vidal, ¿ya? En recorrer la distancia de 10.000 metros ocupando un tiempo de 300 segundos. ¿Qué hago yo? Voy a la fórmula que está aquí arriba. Tengo 10.000 metros y tengo la distancia. Perdón, la distancia es 10.000 metros y tengo el tiempo. Ya recuerden el tiempo, en 300 segundos. Ya. Entonces simplemente hago esto. Y me quedan 100 partido por 3. 100 dividido por 3 me da 33,3. O sea, si esto lo llevo yo a metros, me da 3,3 metros por segundo. Esa es la distancia, la velocidad media, perdón, la velocidad que él alcanzó para lograr correr 10.000 metros en 300 segundos. Ahora, fíjense para hacerlo más simple. Veamos si nos resulta. 10 metros, 10.000 metros son 10 kilómetros. Y 300 segundos son, una hora tiene 60 segundos, una hora son 300. Esto lo podemos llevar a minutos y lo podemos llevar a horas. Si fuera una hora, sería 0,3 horas. Y esto lo dividimos, a ver si nos resulta. 10 dividido por 0.3 me da 3,3 kilómetros hora. ¿Ya? 3,3 kilómetros hora. O, como lo quieran ver, 3,3 metros por segundo. Ok. Vamos a ver la última, cuando ya no nos piden precisamente la velocidad, sino que la velocidad me la dan. ¿Ya? Vamos a ver el último con, dice, un bus, dice, debe cubrir la distancia, ¿ya? Distancia de 480 kilómetros. Es decir, un bus debe cubrir una distancia. Con una velocidad media, me están dando acá, de 90 kilómetros hora, perdón.
90 kilómetros hora. Fíjense que ya, aquí ya me están dando la relación de kilómetros hora, por lo tanto yo tengo kilómetros acá. ¿Ya? Ahora me están dando la distancia y la velocidad media. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿Cuánto se demora el bus entonces? Por lo tanto el tiempo, yo lo tendré que calcular en horas porque todo está en horas. El tiempo yo no lo sé. Desarrollo la fórmula, chicos, entonces. En este momento entonces tengo velocidad media es igual a distancia partido por tiempo. Ahora, si me están pidiendo el tiempo, sabemos entonces que tiempo es igual a distancia partido por velocidad media. Reemplacemos. El tiempo, yo no lo sé. La distancia, 480 kilómetros. Y la velocidad media me están diciendo que es de 90 kilómetros a la hora. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es simplemente simplificar. ¿Y qué me sale aquí del cociente entre 48 dividido por 9 nos da igual 5,3. ¿Qué cosa? Si está en horas, el bus se demorará entonces el tiempo final 5,3 horas. Es lo que yo me demoraré en el bus en recorrer 480 kilómetros a un promedio de velocidad de 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo calculo que voy a ir arriba del bus prácticamente 5,3 horas, que es más o menos la distancia entre Santiago y Chillán, un poco más allá, Santiago y Chillán Viejo puede ser una cosa así. Pero aquí tienen un dato importante. ¿Ven? Yo ya les cambié una variable, ya la velocidad media se las di y se las cambié el tiempo. Entonces, chicos, para no aburrirlos más, en la clase del día miércoles vamos a ejercitar ahora variando distintos datos, sacando distancia, sacando velocidad media o sacando el tiempo recorrido. Para eso tenemos entonces que estar muy alerta en términos de qué unidad me están usando. Kilómetros hora, metros por segundo. Eso es importante poderlo ver con toda calma para no equivocarnos en la reducción. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana. Cuídense porque sí cuidan a los demás y a los que quieren. ¿Ok? Nos estamos viendo pronto.